¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió exactamente en el momento en que Jesús murió? No estamos hablando solo de un acto simbólico, sino de una serie de señales tan impactantes, tan sobrenaturales, que hasta los enemigos de Jesús quedaron paralizados. Porque ese instante, el momento exacto en que Él entregó su espíritu, cambió la historia del universo para siempre. La Biblia revela que 7 sucesos asombrosos ocurrieron instantáneamente en el momento de su muerte. El cielo se oscureció a plena luz del día. La tierra tembló con fuerza, los sepulcros se abrieron, el velo del templo se rasgó y hasta un soldado romano, acostumbrado a ver morir criminales, cayó de rodillas confesando: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué significa todo eso? ¿Por qué sucedió? ¿Y qué tiene que ver contigo hoy? Mucha gente cree que la muerte de Jesús fue una historia más, un evento del pasado. Pero lo que vas a descubrir en este video va a sacudir tu alma, porque cada uno de estos 7 eventos no solo tiene un significado espiritual profundo, sino que todavía te están hablando hoy. Y lo más impresionante, algunos que presenciaron estas señales cambiaron sus vidas para siempre. Otros las ignoraron y lo pagaron con consecuencias eternas. Este video no es solo para informarte, es para confrontarte, para llevarte a un punto de decisión. Así que quédate hasta el final, porque vamos a desvelar lo que muchos han ignorado, que la muerte de Jesús fue el momento más importante en la historia humana. Y cada una de estas señales es una advertencia, un llamado y una oportunidad de salvación. Y antes de comenzar, te pido algo muy especial. Si este tipo de contenido toca tu corazón y crees en el poder transformador de la Biblia, suscríbete ahora mismo al canal. Muchos ven los videos, pero aún no forman parte de esta comunidad. Tu suscripción no es un número, es una forma de decir: yo también quiero conocer más a Dios. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a ver a continuación puede cambiar tu eternidad. Era mediodía. El sol debía estar en su punto más alto, brillando sobre Jerusalén como todos los días durante la Pascua. Pero de repente, sin aviso alguno, la luz desapareció. Una oscuridad densa y espesa cubrió toda la tierra. No por unos minutos, sino por 3 horas completas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Como si la creación entera hubiese cerrado los ojos en señal de luto. ¿Cómo explicar algo así? ¿Un eclipse? Imposible. La Pascua siempre ocurre en luna llena. Científicamente no había explicación, pero espiritualmente era el cielo gritando que algo eterno estaba sucediendo. En la cultura hebrea, la oscuridad nunca era solo un fenómeno natural, era símbolo de juicio, señal de que Dios estaba interviniendo. El profeta Amós ya lo había anticipado siglos antes. Sucederá en aquel día, dice el Señor, que haré que el sol se ponga al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en pleno día. Amós 8:9. Y fue precisamente eso lo que ocurrió cuando Jesús colgaba en la cruz. Él estaba cargando sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad. La oscuridad no era simple sombra, era el reflejo del peso del pecado, el dolor del cielo y el silencio del Padre mientras su Hijo pagaba el precio. Imagínate en ese momento, parado entre la multitud. Un instante estás mirando al crucificado y al siguiente no ves nada. Gritos, confusión, gente corriendo. Incluso los fariseos, los mismos que habían pedido su crucifixión, comenzaron a inquietarse. Según el Talmud, hasta los opositores de Jesús registraron aquel extraño oscurecimiento. Nadie quedó indiferente. Hasta los más escépticos comenzaron a sentir que estaban presenciando algo que iba más allá de la lógica, algo que tenía el sello de lo divino. Y en medio de esa oscuridad, una voz quebró el silencio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús no estaba dudando.
Estaba citando el Salmo 22, una profecía mesiánica. Cada palabra era un eco de las Escrituras, un recordatorio de que todo lo que estaba sucediendo había sido anunciado. Él no estaba siendo derrotado, estaba cumpliendo su misión. Cada segundo de dolor, cada gota de sangre, cada sombra, todo tenía un propósito. La Biblia no deja espacio para dudas. Jesús estaba enfrentando a Satanás con las armas del amor y del sacrificio. Y aquí va una pregunta directa al corazón. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio, como si la oscuridad espiritual te envolviera por completo? Entonces, deja tu testimonio en los comentarios. Cuenta cómo la luz de Dios te alcanzó incluso en tus momentos más oscuros. Tu historia puede encender la fe en otros, y si este mensaje está hablando contigo, suscríbete ahora mismo al canal. Hay muchas personas siendo bendecidas por estos temas, pero aún no hacen parte de esta comunidad. Únete a nosotros y sigamos juntos descubriendo las verdades poderosas de la Biblia. En el instante exacto en que Jesús entregó su espíritu, algo sucedió dentro del templo que dejó a todos los sacerdotes paralizados. El velo, esa cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. No fue una rotura casual ni provocada por manos humanas. El texto sagrado es claro. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo 27:51. Ese detalle lo cambia todo. Si se hubiera rasgado de abajo hacia arriba, cualquiera podría haber dicho que fue obra de algún hombre. Pero de arriba abajo era una intervención directa del cielo. El velo no era un simple telón decorativo. Tenía casi 18 metros de altura y estaba tejido con materiales resistentes. Era el símbolo visible de una verdad espiritual profunda, que el pecado separa al ser humano de la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo una vez al año, en el día de la expiación, y aún así lo hacía con temor, sabiendo que entraba en el lugar donde habitaba la gloria de Dios. Pero ahora, ese velo se había abierto. Ya no había barrera. El acceso al Padre estaba disponible para todos, gracias al sacrificio de Jesús. El autor de Hebreos lo explica con una claridad asombrosa. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través del velo, es decir, a través de su cuerpo. Hebreos 10, 19, 20. Lo que antes era un privilegio exclusivo de uno solo, ahora es un derecho espiritual para todos los que creen. Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Él desea habitar en el corazón de cada persona que acepta el sacrificio de su Hijo. Para los sacerdotes que presenciaron aquello, el impacto fue devastador. Toda su vida habían aprendido que el velo era intocable, que marcaba el límite entre lo divino y lo humano. Pero ahora ese límite había desaparecido ante sus ojos. ¿Qué significaba eso para sus ritos, sus ofrendas, su sistema entero? Era el principio del fin para el sacerdocio terrenal. El Cordero Perfecto había sido ofrecido. La sangre que realmente salva ya había sido derramada. Todo el sistema simbólico de sacrificios señalaba hacia este momento, y ahora había sido cumplido. La ruptura del velo fue un acto de gracia, pero también una declaración de guerra contra todo intento humano de acercarse a Dios por medio de obras, méritos o rituales. Jesús se había convertido en el único mediador, el verdadero sumo sacerdote. Mientras algunos se aferraban al antiguo sistema, otros comenzaban a entender que algo glorioso estaban haciendo. Lo viejo estaba pasando y lo nuevo acababa de comenzar. Justo cuando Jesús exhaló su último aliento, la tierra misma respondió. Un terremoto poderoso sacudió Jerusalén. No fue una simple vibración o un temblor pasajero.
Fue un estremecimiento violento, suficiente para partir rocas, abrir tumbas y hacer que incluso los soldados romanos temblaran. El Evangelio de Mateo lo dice así: la tierra tembló, las rocas se partieron. Mateo 27:51. Fue como si el planeta gritara de dolor al ver morir a su creador. No era la furia de la naturaleza, era la voz de Dios anunciando que algo trascendental acababa de suceder. En las Escrituras, los terremotos tienen una carga simbólica poderosa. Siempre estuvieron asociados con la presencia y juicio divinos. Cuando Dios entregó la ley a Moisés en el Sinaí, todo el monte temblaba en gran manera. Éxodo 19:18. Y los profetas hablaron de temblores como señales del actuar de Dios. Ahora, al pie del Gólgota, la misma tierra temblaba porque el cielo acababa de intervenir. El antiguo pacto, basado en sacrificios y leyes rituales, estaba llegando a su fin. El nuevo pacto, sellado con la sangre del Cordero, acababa de comenzar. Pero el terremoto no solo fue una señal de cambio espiritual, fue también una declaración de victoria. A los ojos humanos, la cruz parecía una derrota, pero ese temblor lo desmentía. El cielo y la tierra daban testimonio de que la muerte de Jesús no era el final, sino el inicio de algo glorioso. Y como si eso no fuera suficiente, 3 días después, otro terremoto sellaría esta verdad: el momento de la resurrección. Ambos estremecimientos forman un mismo mensaje: Dios está obrando, Satanás está siendo vencido y la esperanza no ha muerto. Imagínate estar allí, sentir el suelo temblar bajo tus pies, ver muros resquebrajarse, escuchar el rugido de la tierra mientras el crucificado entregaba su espíritu. El miedo habría sido inevitable. Incluso los más escépticos habrían sentido que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El terremoto no dejó dudas. Jesús no era un profeta más. Era el Hijo de Dios, y su muerte movió no solo el mundo espiritual, sino también la misma creación. Hasta los elementos respondieron ante su sacrificio. Y ahora te pregunto con sinceridad: ¿alguna vez has sentido que tu mundo también se tambalea, como si todo estuviera desmoronándose a tu alrededor? Entonces, recuerda esto: a veces Dios permite que el suelo tiemble, no para destruirte, sino para reconstruirte desde los cimientos. Si este mensaje te hizo reflexionar, escribe en los comentarios cómo Dios te sostuvo en tu terremoto personal. Y si aún no formas parte de esta comunidad de fe, suscríbete ahora al canal, porque juntos vamos a seguir descubriendo cómo la Biblia transforma nuestras ruinas en redención. En medio de todos los fenómenos que estremecieron aquel día, uno en particular dejó a todos sin palabras. Los sepulcros se abrieron y muchos santos que habían muerto resucitaron. Sí, así como lo lees. El Evangelio de Mateo dice: los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53. Este evento no fue simbólico, fue literal. Cuerpos que habían descansado por años salieron caminando entre los vivos. No eran espectros, eran testigos vivientes del poder de Dios. Pero, ¿por qué ocurrió esto justo en ese momento? Porque la muerte de Jesús no fue una derrota, sino una conquista. Él mismo había declarado: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Y ahora, incluso antes de resucitar al tercer día, su victoria sobre la muerte ya comenzaba a manifestarse. Aquellos santos, hombres y mujeres fieles a Dios, fueron llamados a la vida no solo para cumplir una profecía, sino para anunciar una nueva era, la era de la esperanza eterna. Sus pasos por las calles de Jerusalén eran un eco de lo que sucederá al final de los tiempos.
El detalle interesante es que el texto indica que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Esto muestra algo profundo. Él fue las primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Ninguna tumba se abrió antes de que Él saliera primero. Su resurrección fue la llave que desató a los que estaban en espera. Es como si el cielo hubiese retenido ese poder hasta que su Hijo cumpliera completamente el plan de redención. Y entonces, al salir victorioso, otros lo siguieron. Fue un adelanto del día glorioso en que todos los que duermen en Cristo serán despertados. Imagínate la escena: personas caminando por Jerusalén, viendo a seres queridos que creían perdidos para siempre, padres reencontrando a hijos, ancianos que habían muerto en santidad apareciendo con rostros llenos de luz. ¿Cómo negar que algo divino estaba ocurriendo? Incluso los líderes religiosos, ao saber de aquello, non puderon ignorar. Foi un sinal tão concreto que abalou toda a estrutura de incredulidade. La Biblia no da nombres, pero es probable que muchos reconocieran a esos resucitados. Eran como señales vivientes, proclamando que la muerte ya no tenía la última palabra. Estos resucitados no vinieron a quedarse en este mundo. Fueron testigos temporales, enviados para anunciar que un nuevo amanecer había comenzado. Su aparición no fue para asustar, sino para despertar. Porque Dios, en su infinita sabiduría, quiso dejar claro que la muerte había sido vencida no con espadas, sino con sangre, no con poder político, sino con la entrega de su Hijo. Y esa verdad, aún hoy, sigue gritando desde los sepulcros vacíos. En Jesús, la muerte ya no es un final, es apenas el principio. Entre los hombres que presenciaron toda la crucifixión de principio a fin, había uno que nunca hubiese sido considerado candidato para la fe. Un centurión romano, soldado de carrera, hombre endurecido por la guerra y la sangre. Él no estaba allí por compasión ni por devoción. Estaba cumpliendo una orden. Fue testigo de los azotes, de la burla, del clavo atravesando las muñecas de Jesús. Probablemente fue él quien dio la orden final de levantar la cruz. Y, sin embargo, fue este hombre el primero en declarar lo impensable. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. ¿Qué hace que un hombre como él diga algo así? No fue una simple emoción del momento. Fue el resultado de una secuencia de señales divinas que él mismo vivió. El cielo se oscurece repentinamente, la tierra tiembla con violencia, el velo del templo se rasga. Pero más que eso, él observa algo diferente en Jesús: su dignidad en medio del dolor, su oración por quienes lo mataban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Su manera de morir no fue como la de un criminal, fue como la de un rey crucificado, sí, pero aún así, un rey. Ese centurión había visto morir a muchos. Algunos rogaban por sus vidas, otros maldecían hasta el último respiro. Pero Jesús entregó su espíritu con autoridad. No se lo arrebataron. Él lo entregó. Consumado es, dijo Juan 19:30, y entonces murió. En ese instante, el corazón de piedra del centurión se resquebrajó. Lo que ni el miedo, ni la religión, ni la cultura romana había logrado, el sacrificio del Hijo de Dios lo hizo. Abrir los ojos de un pecador endurecido por el mundo. Satanás no pudo impedirlo, porque cuando la verdad entra, no hay fortaleza que se mantenga en pie. Esta escena es una promesa viva. Nadie está demasiado lejos para que Dios no lo alcance. Si un soldado romano, ejecutor de la cruz, pudo reconocer la divinidad de Cristo, ¿quién podría decir que no hay esperanza para nosotros? Este hombre no tuvo una educación religiosa, no conocía las profecías, pero reconoció la verdad cuando la vio. Su confesión no fue teológica, fue sincera.
Salió de lo profundo de un corazón que por fin se rindió. Y eso es lo que Dios busca, no sabios, no perfectos, sino corazones quebrantados que puedan decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y tú, alguna vez has sentido que ya es tarde para empezar de nuevo? ¿Que cometiste errores imperdonables? Deja que esta historia te hable hoy. Si el centurión fue perdonado, también tú puedes serlo. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que Dios te encontró en medio del caos. Tu testimonio puede ser el despertar espiritual de alguien más. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Este contenido está transformando vidas y la tuya podría ser la próxima. La mañana había comenzado como una festividad. Jerusalén estaba llena de peregrinos, comerciantes, familias y también de curiosos. Muchos se acercaron al Gólgota no por fe, sino por morbo. Querían ver a ese tal Jesús crucificado. Algunos reían, otros lanzaban insultos. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, gritaban. Mateo 27:40. Los líderes religiosos, satisfechos, paseaban entre la gente como si hubiesen triunfado. Parecía el final de una farsa. Para muchos, todo terminaría allí. Pero entonces comenzaron las señales. Primero, la oscuridad envolvió el cielo como una manta pesada. Luego, un terremoto sacudió la ciudad entera. Las piedras se partían, los edificios crujían y los sepulcros comenzaron a abrirse. La tensión en el aire era insoportable. Lo que empezó como un espectáculo público se convirtió en una experiencia aterradora. Los gritos de burla dieron paso a los susurros, a la confusión, al miedo. Aquellos que se habían reído ahora se miraban unos a otros sin saber qué decir. Algo o alguien más grande que ellos se estaba manifestando. Lucas registra un detalle que no debe pasarse por alto. Toda la multitud que se había reunido para presenciar este espectáculo, al ver lo que había acontecido, regresaban golpeándose el pecho. Lucas 23:48. Este gesto no era culturalmente neutro. Golpearse el pecho era una señal de dolor profundo, de remordimiento, de angustia espiritual. Esos corazones que minutos antes estaban llenos de burla y desprecio, ahora estaban siendo confrontados con la verdad. La Biblia, en su sabiduría divina, no necesita explicar lo que sentían. Lo muestra en sus gestos. Algunos tal vez comenzaron a recordar las palabras de Jesús, las sanaciones, las parábolas, los milagros que escucharon de segunda mano. Otros quizás pensaron en las profecías del Antiguo Testamento que decían que el Mesías sería despreciado, rechazado y finalmente muerto. Todo comenzaba a encajar, pero para muchos ya era demasiado tarde. Habían presenciado con sus propios ojos lo que generaciones esperaban y lo rechazaron. Y ahora, con la tierra aún temblando y los cielos nublados, comenzaban a comprender que el mayor error de sus vidas acababa de suceder. No todos se arrepintieron ese día. Algunos volverían a sus rutinas, intentando esquecer lo sucedido. Pero otros, como veremos en el futuro, en el día de Pentecostés, no pudieron borrar de su mente lo que vieron y oyeron. Aquella cruz se grabó en sus corazones, porque cuando Dios habla, hasta el silencio es imposible de ignorar. Y aun cuando el mundo trata de explicar lo sobrenatural, hay cosas que solo el Espíritu puede discernir. Ese día, la multitud cambió, pero cada corazón decidiría si se trataba de un temor pasajero o del inicio de una nueva vida. A pesar de la oscuridad sobrenatural, del velo rasgado, del terremoto, de los sepulcros abiertos y del testimonio del centurión, no todos creyeron. Algunos simplemente no quisieron, en especial los líderes religiosos, aquellos que más conocían las Escrituras, que habían memorizado las profecías, que hablaban continuamente de la venida del Mesías, fueron precisamente los que decidieron cerrar los ojos. El velo del templo
su símbolo más sagrado, se había rasgado ante sus ojos. Pero en lugar de arrepentirse, comenzaron a tramar cómo ocultar lo que había sucedido. La Biblia nos dice que cuando Jesús resucitó, los guardias que custodiaban su tumba fueron sobornados por los sacerdotes para mentir. Decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíais. Mateo 28:13. ¡Qué ironía! Aquellos que acusaron a Jesús de fraude ahora eran los que conspiraban para fabricar una mentira. ¿Pero por qué? Porque admitir que Jesús era el Hijo de Dios implicaba reconocer que lo habían condenado injustamente. Y eso significaba perder poder, reputación, influencia. El orgullo los mantuvo encadenados a Satanás, incluso frente a la verdad más evidente. Este endurecimiento no fue solo de los líderes. Muchos entre la multitud también decidieron ignorar los signos. Volvieron a sus vidas como si nada hubiese pasado. Y el terremoto, y los muertos resucitados, y la confesión del centurión. Explicaciones no faltaron. El corazón humano, cuando no quiere rendirse, encontrará siempre una excusa. Pero eso no detiene el plan de Dios. Porque aun cuando algunos lo rechazan, su propósito avanza. La cruz no fue un accidente. Fue el centro de la historia. Y negarla no cambia su poder. Tristemente, esa negación tuvo consecuencias. Jesús mismo había profetizado: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Y así ocurrió. En el año 70 d.C., Jerusalén fue destruida por los romanos y el templo fue arrasado. Nunca más volvió a ser reconstruido. El símbolo del sistema religioso que rechazó al Mesías fue completamente desmantelado. No porque Dios se vengara, sino porque la oportunidad había sido despreciada. Dios no forza el corazón de nadie, pero tampoco perpetúa los sistemas que se oponen a su voluntad. Y ahora te hablo a ti, con el corazón abierto. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te llama y eliges mirar hacia otro lado? ¿Cuántas señales necesitas para rendirte de una vez por todas? Si este mensaje tocó algo en tu interior, escribe en los comentarios lo que sentiste. No lo guardes solo para ti. Tu reflexión puede abrir los ojos de alguien más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Estamos formando una comunidad de fe donde la verdad de la Biblia transforma vidas. No pospongas lo eterno por lo inmediato. Lo que ocurrió aquel viernes no terminó con la puesta del sol. Los ecos de ese día siguieron resonando por semanas, meses, incluso hasta hoy. Muchos de los que estuvieron presentes en el Gólgota nunca volvieron a ser los mismos. Aquellos que presenciaron las señales, el cielo oscurecido, la tierra temblando, el velo rasgado, los muertos levantándose, no pudieron simplemente olvidar. Algo se quebró dentro de ellos. Para algunos, ese quiebre fue el principio del arrepentimiento, un punto de inflexión que los llevó a reconocer que habían estado equivocados y que todavía había esperanza. La Biblia nos muestra que, días después, en el evento de Pentecostés, Pedro predicó a una multitud en Jerusalén. Era la misma ciudad. Probablemente, muchos de los que escucharon ese sermón también habían estado frente a la cruz, pero ahora sus corazones estaban diferentes. Pedro no usó discursos filosóficos, simplemente proclamó que Jesús, a quien ellos crucificaron, era realmente el Mesías. Y cuando lo oyeron, se compungieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? Hechos 2:37. Esa pregunta nace de un corazón quebrantado, un corazón que por fin reconoce su necesidad de Dios. 3,000 personas fueron bautizadas ese día. No eran extranjeros lejanos, ni paganos ajenos a la historia. Eran parte del mismo pueblo que días antes había gritado: «¡Crucifícale!». Pero Dios, en su infinita misericordia, no cerró la puerta, porque así es su carácter, paciente, compasivo, deseoso de salvar.
Incluso cuando el ser humano actúa movido por Satanás, Dios está dispuesto a redimirlo si hay un mínimo de sinceridad. Aquel día, la sangre derramada en el Calvario comenzó a dar fruto, no de muerte, sino de vida. Una cosecha de almas nacía donde antes había condenación. Este patrón se repite hasta hoy. ¿Cuántas veces tomamos decisiones erradas? Decimos palabras impulsivas o nos dejamos llevar por las voces equivocadas. Pero cuando el Espíritu toca el corazón, algo cambia. Nos duele el pecado, sentimos la necesidad de pedir perdón. Comenzamos a ver el mundo con otros ojos. Y al igual que aquellos en Pentecostés, descubrimos que no todo está perdido, que aún podemos volver al camino, que la Biblia sigue siendo verdad, que Dios sigue hablando y que el sacrificio de Jesús tiene poder para restaurarnos desde lo más profundo. Ese día de 1900, arrepentimiento colectivo fue solo el inicio de una gran revolución espiritual. La iglesia naciente surgió de la cruz, no de un trono, del quebranto, no del orgullo. Porque el verdadero cristianismo no comienza con poder humano, sino con humildad ante la presencia de Dios. Aquellos que se burlaban ahora predicaban, aquellos que temían ahora oraban. La cruz no solo transformó la historia, transformó a los corazones. Y lo sigue haciendo. Si lo permitió entonces, lo permite ahora. Solo es necesario abrir el alma y escuchar la voz que aún llama. Aunque muchos se arrepintieron, no todos lo hicieron. Hubo quienes, incluso después de ver el cielo oscurecido, la tierra temblar, los sepulcros abrirse y al centurión confesar que Jesús era el Hijo de Dios, decidieron ignorarlo todo. Se aferraron a su incredulidad, endurecieron sus corazones y continuaron como si nada hubiese ocurrido. La negación fue tan fuerte que inventaron teorías, propagaron mentiras y distorsionaron los hechos. Todo para no enfrentar la verdad que ardía como fuego en su conciencia. Habían crucificado al Mesías. Los líderes religiosos, al ver los efectos del terremoto y oír los rumores de los muertos resucitados, no se humillaron. En cambio, planearon una estrategia para encubrir la resurrección. Digamos que su cuerpo fue robado. Ordenaron sobornando a los guardias. Mateo 28, 12, 15. No se trataba solo de proteger una reputación, se trataba de evitar una transformación. Porque aceptar que Jesús era el Hijo de Dios significaba reconocer que habían estado equivocados desde el principio. Y eso, para algunos, era más doloroso que vivir en la mentira. Satanás seguía operando no con fuego y truenos, sino con orgullo y negación. Pero ignorar las señales de Dios nunca es inocuo. Tiene consecuencias. Jesús mismo había profetizado: Jerusalén, Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra. Mateo 24:2. Y así fue. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido, la ciudad arrasada por Roma. Lo que se rechazó en gracia se perdió en juicio. Dios no actúa con venganza, pero sí con justicia. Y cuando se desprecia el sacrificio de su Hijo, no queda otro camino que enfrentar las consecuencias. La Biblia no es un libro de cuentos, es una advertencia viva, un mapa espiritual para quienes desean ver la verdad. Y no pienses que esto quedó en el pasado. Hoy también hay quienes ven milagros y los llaman casualidades. Escuchan la verdad y la llaman fanatismo. Sienten la voz del Espíritu y la acallan con entretenimiento, trabajo, ruido. Pero la historia se repite. Dios habla y el ser humano decide si escucha o no. No faltan señales. Lo que falta es disposición, porque seguir a Dios cuesta, implica renunciar al orgullo, al pecado, a la autosuficiencia. Pero ignorarlo cuesta mucho más, cuesta la eternidad. Y cuando llegue ese día, ya no habrá velo que se rasgue, ni tumba que se abra, ni excusa que valga. Y ahora, con total sinceridad, te pregunto,
¿Estás ignorando alguna señal de Dios en tu vida? ¿Hay algo que sabes que Él te está pidiendo, pero sigues posponiendo? Escribe en los comentarios lo que el Espíritu Santo te ha mostrado hoy. No lo guardes solo para ti. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. No es por números, es por almas. Queremos formar una comunidad que busca la verdad con humildad y reverencia. Juntos vamos a seguir descubriendo lo que la Biblia tiene reservado para quienes no endurecen su corazón. Lo que ocurrió aquella tarde en el Gólgota no fue un simple evento histórico. Fue un punto de quiebre, un antes y un después en el cielo, en la tierra y en el alma humana. La cruz no fue un accidente ni una tragedia inesperada. Fue el cumplimiento perfecto del plan de Dios, revelado desde los días del Edén y profetizado a lo largo de toda la Biblia. La muerte de Jesús no fue el final de una historia, sino el principio de una nueva creación. Una era donde la gracia reemplaza la condena, donde el perdón vence al pecado y donde la vida derrota a la muerte. Cada uno de los eventos que rodearon ese día, la oscuridad, el velo rasgado, el terremoto, la resurrección de los santos, la confesión del centurión, la conmoción de la multitud y la resistencia de los líderes religiosos, revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no actúa en silencio. Cuando se trata de redención, lo hace con poder, pero también con ternura, con señales que sacuden al mundo y con susurros que estremecen el alma. Satanás quiso hacer del Calvario un símbolo de derrota, pero Dios, con majestad absoluta, lo convirtió en el trono de su victoria. La cruz expuso el corazón humano en toda su complejidad. Allí vimos el odio y la compasión, la burla y la adoración, la traición y la fidelidad, el rechazo y la esperanza. Pero más que eso, allí vimos el carácter de Dios, su justicia y su amor, su santidad y su misericordia, su soberanía y su cercanía. En un solo acto, Dios mostró que estaba dispuesto a entregarlo todo para salvarnos, y al hacerlo, nos dejó una elección que cada alma debe enfrentar: abrazar esa cruz o darle la espalda. No hay neutralidad cuando se trata del Hijo de Dios. Desde entonces, millones han sido transformados por esa historia, no por tradición, sino por experiencia. Porque la cruz no es un símbolo religioso, es un punto de encuentro. Es donde el pecador se encuentra con el Salvador, donde el quebrantado es restaurado, donde el perdido encuentra dirección. La Biblia no nos invita a admirar la cruz, sino a cargarla, a negarnos a nosotros mismos, a renunciar al yo y a seguir a Cristo con todo el corazón. No es fácil, pero es el único camino que lleva a la vida eterna. Y ese camino comenzó cuando Jesús dijo: consumado es. Ese viernes no fue solo una fecha en el calendario. Fue el día en que el cielo tocó la tierra, el día en que Dios se dejó crucificar por amor, el día en que el universo contuvo el aliento. Y aunque muchos aún lo niegan o lo ignoran, los que han sido alcanzados por esa gracia saben que nada volverá a ser igual, porque después de esa cruz, el alma no puede seguir viviendo igual, y cada vez que la recordamos, somos invitados otra vez a rendirnos, a elegir, a creer, a vivir como si ese sacrificio todavía sangrara dentro de nosotros. Después de todo lo que acabamos de ver, la pregunta es inevitable. Si tú hubieras estado allí ese día, frente a la cruz, ¿qué hubieras hecho? ¿Habrías reconocido a Jesús como el Hijo de Dios? ¿O te habrías perdido entre la multitud, ignorando las señales? Ahora es tu turno. Escribe en los comentarios cuál de estas 7 señales tocó más tu corazón y por qué. Tu respuesta puede despertar algo profundo en otra persona que también está buscando respuestas. Y si este contenido encendió tu fe, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones.
Así no te vas a perder los próximos videos que van a seguir revelando los misterios ocultos en la Biblia. El próximo video ya está en la pantalla. No te lo pierdas. Lo que vas a descubrir allí puede ser aún más impactante. Nos vemos en el próximo. Un abrazo de fe, Javier.